noches, un saludo a la distancia a través de este medio. Seguramente en esta cuarentena, si hay algo que hemos escuchado reiteradamente, es la palabra distancia. Distancia social son esos 2 metros que debemos tomar entre persona y persona. Los comerciantes empezaron a emprender una nueva modalidad y es vender a la distancia. Pero yo quiero llevarte a una consideración. ¿Se podrá realizar un milagro a la distancia? Sí, Jesucristo hizo un milagro a la distancia. ¿Cómo puede ser esto? Jesucristo estaba en Caná de Galilea, el enfermo estaba en Capernaum, 30 kilómetros de diferencia. Los medios fueron su palabra y la fe para lograr que el milagro se haga a la distancia. Qué cosa asombrosa que encontramos en la palabra de Dios. Un milagro a la distancia. La mayoría de los milagros del Señor Jesucristo fueron hechos de manera presencial. Él estaba en la escena, su palabra, su tacto, su voz, su orden, era lo que ejecutaba el milagro. Pero en esta ocasión vamos a ver un milagro a la distancia. Aún hoy, 2000 años después que Jesucristo estuvo en la tierra, y por más que el Señor esté en los cielos, a través de una distancia inmensurable, Él sigue haciendo milagros en la vida. Él sigue cambiando vida, Él sigue salvando a la persona, Él sigue transformando al ser humano. Solamente Él puede hacer lo magnífico y glorioso que es salvar a una persona. Acompáñame, Juan capítulo 4, y vamos a ver este milagro a la distancia. Y antes de empezar a leer el texto bíblico, te invito a que escuchemos una canción para que la entonemos juntos. La canción se titula así: Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
Vamos a leer el texto bíblico. La palabra y la fe fueron los medios necesarios para lograr este milagro a la distancia. Juan capítulo 4, versículo 46, dice así el texto sagrado: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Antes de poder ahondar en la profundidad de este texto, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, que leer tu palabra, amado Dios, sea ella un refrigerio para nuestras vidas. Que tu voz nos anime, nos motive para vivir cada día cerca tuyo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aquí está el Padre. La distancia del Padre a Jesucristo lo movió para ir a Él. Había una distancia considerada. El Padre, ¿quién era? El Padre era un oficial del rey, era un cortesano, alguien que se paseaba en la corte del rey. Ese era este hombre. Este hombre tenía un hijo que, según la palabra de Dios, dice que su estado era crítico, estaba a punto de morir, ahí, a minutos. Y él emprende un viaje que demora un día entre ir y regresar. Y entre ese viaje él va con el objetivo de poder lograr que Jesucristo pudiera sanar a su hijo. Él va con una forma de pensar, creyendo que era necesario que Jesucristo vaya a su casa, delante de su hijo enfermo, y haga el milagro tan anhelado. Él creía en su interior que necesitaba que Jesucristo en persona esté delante del enfermo. Entonces el Señor cambia ese razonamiento, diciendo: es necesario creer para ver. El hombre pensaba: es necesario primero ver para creer. El Señor le invierte la idea: crees y verás la gloria de Dios. Y este hombre, este padre, este oficial del rey, creyó la palabra del Señor Jesucristo y vio un milagro en su vida. Mira, dice el versículo 50 una frase hermosa. Dice: Jesús le dijo a este padre: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre se fue de regreso a su casa. Un día de camino, un día duró su viaje, al día siguiente llega. ¿Y con qué va a ver a su hijo enfermo? ¿Va con algún ungüento para colocarle a su hijo enfermo? No. ¿Va con algún medicamento, con alguna ropa para poder cubrirla con ello y poder lograr esa sanidad? No, no va con nada. Va solamente con su fe. Jesucristo le había dicho: vuelve porque tu hijo vive. Y él creyó la palabra que Jesucristo le dijo. Dice este texto bíblico, el verso 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó la palabra. Qué hermosa frase. Necesitamos creer la palabra de Cristo. Necesitamos creer. Mirá, su palabra nos dice que en estos momentos de tanta angustia y de tanto temor, Él va a ser nuestra compañía. ¿Lo crees? Necesitamos creer que en estos momentos de tanta inseguridad, su provisión nunca va a faltar. Su presencia dará consuelo a nuestra vida. ¿Lo creemos?
Mira, el creer a la palabra de Cristo cambia nuestra mente, modifica nuestra actitud, nos da a nosotros una dirección correcta en la vida. Crees a la palabra. ¡Qué frase! Mira, era una palabra de poder. La palabra de Cristo logró un milagro a la distancia. 30 kilómetros lo distanciaba a Jesucristo del enfermo. En ese momento que él emite la palabra, que el Padre cree, en ese mismo momento el Hijo es sanado. Una palabra de poder. Mira, la palabra de Cristo es poder. Es poder para cambiar nuestra mente, es poder para cambiar nuestros temores y darnos tranquilidad. Es poder para cambiar nuestra actitud, es poder para dejar cualquier adicción, es poder para hacer de nosotros una nueva persona. La palabra de Cristo necesita ser creída. ¿Crees en la palabra de Cristo? Este hombre creyó a la palabra del Señor y fue a su casa. Y en ese trayecto que va, salen los criados a encontrarse primeramente con él. Y en el camino le dice, mira, tu hijo vive. La misma frase que Jesucristo le dijo, tu hijo vive, es la misma frase que escucha de los labios del criado, tu hijo vive. Y él, para afianzar su fe, pregunta sobre la hora y le dice, a las 7. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 era el momento que Jesucristo le dijo, tu hijo vive. La palabra de Cristo, una palabra de poder, una palabra que necesita ser creída. ¿Cuánto crees en la palabra de Cristo? ¿Cuánto crees a su palabra? Mirá, este hombre, este padre, tuvo una actitud ejemplar. Él era el oficial del rey, pero él va a un carpintero. Él se despoja de todos sus prestigios humanos y es una actitud humilde la que lo lleva a buscar a Cristo. Los orgullosos no buscan a Cristo porque ellos creen que tienen en sí toda la capacidad para enfrentar adversidades de la vida. El humilde es aquel que busca a Cristo. El humilde es aquel que cree la palabra de Cristo. El humilde es aquel que confía en la palabra de poder. Querido oyente, ¿crees en la palabra de Cristo? El hombre creyó a esa palabra y logró un milagro. Queremos ver la gloria de Dios, es necesario creer. Fe para ver. Mira, este hombre estaba lejos de Cristo. Pero tú, querido amigo, que todos los domingos nos pueda estar escuchando en cada reflexión familiar, tú, yo, todas las personas, dice la palabra de Dios, que estamos también distantes de la presencia de Dios. Por más que seamos buenas personas, por más que no hayamos hecho nada que cause vergüenza a nuestra imagen, pero dice la palabra de Dios que todos hemos sido pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros. Y estamos distantes a la persona de Cristo. Y esa lejanía puede ser acortada por el único camino que es Cristo. Y como este padre que con su conflicto fue a buscar la solución en Cristo, tú tienes que buscar en Cristo la solución para tu vida. Él es el camino que te lleva a Dios. Es la verdad en la que tú tienes que creer. Este padre creyó a la palabra de Cristo. Mirá, la palabra de Cristo dice que todos hemos pecado. ¿Lo crees? La palabra de Cristo dice que nuestros pecados nos llevan a la condenación. ¿Lo crees? La palabra de Cristo dice que también hay una salvación y esa salvación está en Cristo. ¿Lo crees? La palabra de Dios dice que necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón al Señor y aceptarlo como tu Salvador. Y esa lejanía entre vos y el Señor va a ser acortada cuando esa relación es restaurada. Tú necesitas ahí en tu lugar decirle, Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Y esa distancia inmensurable es acortada porque ahora Cristo empieza a vivir en el corazón de la persona. Mira, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Cree la palabra de Cristo
y vas a ser salvo. Que podamos vivir en esta cuarentena con la distancia social que nos recomiendan los especialistas, pero que podamos vivir cerca de aquel que nos creó y de aquel que nos salvó. Dios nos bendiga.